todos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el curso de Psicología Política 238. Y en este conversatorio pues daremos respuesta a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos sociales. Bien, el propósito de esta conversación es reflexionar sobre cómo el lenguaje se convierte en una herramienta de poder y cómo a través del análisis crítico del discurso podemos identificar las ideologías y estructuras sociales que se reflejan en la comunicación cotidiana, especialmente en el ambiente político y en el ambiente comunitario. Compañera Nubia, ¿qué aporte nos puedes dar respecto a la pregunta? Bueno, el análisis crítico del discurso o ACD nos permite comprender que el lenguaje no es neutral. Todo discurso, ya sea político, mediático o social, comunica ideas que pueden reflejar y mantener relaciones de poder dentro de la sociedad. Desde la psicología política, el ACD es una herramienta muy importante porque nos ayuda a identificar cómo se construyen los significados en la comunicación y cómo ciertos grupos logran imponer sus ideas como verdades aceptadas por las demás personas. Por eso es Muchas, fundamental analizar lo que escuchamos y aprender a cuestionar los mensajes que circulan en nuestro entorno. Muchas gracias. muchas gracias, compañera, un aporte muy importante. Compañera Nuris, ¿qué aporte nos das para esa pregunta? Bueno, 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 cordial saludo para todos. Gracias por este espacio. Bueno, como bien sabemos y lo han mencionado ya mi compañero Julián y Nubia, el análisis crítico del discurso es ese método que nos permite a nosotros identificar cómo las palabras narrativas y formas de comunicación reflejan y producen ideologías y poderes dominantes en la sociedad. Un ejemplo podría ser cuando los medios de comunicación repiten ciertos mensajes sobre temas como la seguridad o economía y podemos ver cómo estos mensajes moldean la percepción de las personas. Entonces, desde la psicología política, el ACD nos permite descubrir qué intereses son los que se esconden detrás de dichos discursos y cómo se legitiman ciertas decisiones y o desigualdades sociales a través del lenguaje. Eso es lo que puedo yo aportar aquí como un ejemplo para reflejar este punto. Gracias, compañeros. De acuerdo, compañera Nuris, muchas gracias. Compañera Magda Carolina, Bueno, claro que sí. Buenas noches para todos. Bueno, buenas noches. desde, Buenas desde noches. la psicología política, como ya lo han mencionado, es muy importante porque el discurso influye directamente en las creencias y en las actitudes y las formas de participación ciudadana. Esto al analizar los discursos nos permite entender que cómo se constituye una opinión pública, cómo se movilizan las personas y cómo se pueden transformar las realidades sociales a través del lenguaje. El análisis crítico del discurso del ACD aporta herramientas definitivamente fundamentales para identificar los elementos ideológicos y políticos que subyacen en narrativas que circulan en una comunidad u organización. A través del ACD es posible revelar cómo ciertos sonidos se neutralizan y se presentan como verdades incuestionables, mientras que otros se silencian o se consideran marginales. Así es que el discurso no solamente refleja una realidad social, sino que la produce y la legitima. En síntesis, podemos decir que el análisis crítico del discurso construye a mostrar los elementos ideológicos y políticos dominantes porque exponen las relaciones de poder que operan detrás de lo que se dice. Es importante y también revela cómo estas relaciones se mantienen a través de prácticas comunicativas cotidianas y permite así pensar estrategias de transformación que obviamente promueven participación, equidad y justicia social.
Muchas gracias. De acuerdo, compañera Magna, muchas gracias. Compañera Judy Carolina. Vale, buenas noches, compañeros. Bueno, respecto a la pregunta, el análisis crítico del discurso nos ayuda a reconocer los discursos dominantes frente a los discursos alternativos. En una comunidad, por ejemplo, podemos ver cómo el lenguaje de las autoridades políticas intenta mantener el statu quo, mientras que los movimientos sociales utilizan un discurso de resistencia para cuestionar ese poder y promover el cambio. Bueno, también quiero también mencionar cuáles, o las funciones de la psicología política dentro, el ADC, cómo se utiliza en la psicología política. En los siguientes aspectos, por ejemplo, en la identificación de ideologías, en donde se revelan cuáles ideologías y valores están implícitos en los discursos políticos, el análisis de la persuasión política, que examinando cómo los políticos y los medios de comunicación utilizan el lenguaje para persuadir a la gente, también con la comprensión de la identidad política, donde se analiza cómo el discurso político contribuye a la formación y el mantenimiento de las entidades políticas, y por último, el estudio de la polarización política, que ayuda a entender cómo el lenguaje polarizador y las narrativas influyen en la división política y la hostilidad en diversos grupos. Entonces, ese ha sido pues todo mi aporte. Gracias, compañera. Muchas gracias. Juli y compañeros, importante resaltar algo, y yo en lo personal aprendí lo importante que es uno aprender a comunicarnos y de lo que se escucha, aprender a reflexionar mucho. Yo en lo personal aprendí mucho porque uno a veces se queda como con ese poder dominante de lo que escucha, ¿no? Y más de los sectores políticos, y uno empieza como a polarizar las cosas. Y yo en este trabajo aprendí mucho, yo en lo personal, a uno tener mucho cuidado, la manera como recibe y cómo uno puede transmitir lo que escucha y lo que otras personas replican, ¿no? Desde los medios de comunicaciones hasta las redes sociales. Muy importante, y yo aprendí muchísimo en esta fase. Sí, yo también considero, bueno, que desde Yo, la, continúa, compañero. que desde la psicología, que es, bueno, lo que estamos haciendo en este momento, la importancia del análisis de lo que la persona quiere, digamos, transmitir, porque muchas veces no se quiere transmitir lo que se dice, sino que es importante como identificar más que esa parte oral o esa parte escrita, es ese pensamiento, ¿sí? Y es ahí cuando vamos al tema de la, de la ideología, ¿sí? Porque lo que para mí significa algo, para otra persona puede significar otro contexto u otra, o tener otro significado. Entonces es muy importante, ya como lo dice su mismo nombre, análisis, analizar, ¿sí? Esa parte eh, pues del discurso que se quiere transmitir, porque no siempre es lo que se pretende entregar o no siempre es lo que nosotros percibimos. Entonces, desde la psicología, creo que es muy importante hacer ese análisis, pues para poder comprender mejor el entorno social. Otra cosa pues que y que he aprendido simplemente de la carrera de psicología es que nosotros debemos de conocer la realidad social para después analizar. Eso es lo que yo me... Exactamente. Bueno, Bueno, compañero, yo veo, disculpe un segundito, yo veo que este enlace lo vemos mucho, sobre todo en la política, ¿no? Aparte de los medios de Ah, pues, comunicación, pero en la sí. política se ve mucho. O sea, porque nos dan una cosa, la aceptamos, pero realmente a la hora, o sea, pienso que esto él hace es en la política donde más juegan con nosotros. ¿Sí? Correcto. Y cómo Pienso que es tratan eso. de que se empodere, ¿no? Que se empodere y coja ese poder dominante dentro de la sociedad. Sí, sí, sí. Sí, eso es exacto. muy... Entonces, aquí vendría el caso, el refrán que dice que para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Sí, porque Sí, muchas veces realmente no investigamos y no analizamos el discurso político, no correcto. analizamos el discurso de la sociedad, porque no
investigamos, porque esto también requiere investigación, y estamos adoptando creencias, estamos adoptando conceptos Sí. tal cual como nos los entregan, ¿sí? Y no estamos analizando ni investigando la realidad. Y el concepto y cuál es el fundamento de dicho discurso. Es importante Exactamente. analizar los fundamentos y qué hay detrás de dicho discurso. Bueno, pues yo creo que no siendo más, ¿alguien tiene algún otro aporte? ¿No? No, compañero. Pues bueno, desde lo que les he escuchado y desde lo que obviamente también considero, sí, que es definitivamente como seres humanos y pensantes, obviamente tenemos que tener nuestros criterios, ¿verdad? Hoy en día es muy fácil caer, vernos envueltos, o las personas se ven muy envueltas en situaciones, lo que hablaban, bien sea por medios de redes sociales, bien sea, sobre todo en el caso puntual, lo hemos nombrado también en los videos anteriores, la política, ¿no? Y en Colombia se está viviendo mucho ese poder político y hay que tener criterio, mucho criterio, considero yo, para poder que nuestros ideales no sean moldeados por estos discursos, ¿no? Y saber qué discurso realmente va a ser de beneficio para nosotros como ciudadanos, ¿no? Y futuros básicos. Correcto. ¿De Gracias, acuerdo? compañero. Bueno, pues en conclusión podemos decir que el análisis crítico del discurso es una herramienta fundamental porque nos permite pues develar los elementos ideológicos y políticos que se esconden en los discursos sociales, como lo mencionábamos. Gracias a este enfoque pues podemos cuestionar los mensajes que recibimos, promover una ciudadanía más crítica y fortalecer la participación política desde una mirada reflexiva y consciente. Ya de esta manera, pues comprendemos que el lenguaje no solo comunica, sino que también construye realidades, influye en las relaciones de poder y pues puede convertirse en un medio para transformar nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes también. A ustedes muchas gracias. Hasta una próxima